Buenas tardes, mi sesión es 03 y mi número es 3. Mi nombre es Liliandis Alberti. Mi matrícula es 160 8778. Mi profesor es Rafael Arias. Yo voy a explicar la problemática educativa durante la Revolución Industrial en cuanto a los cambios en la mentalidad, en la ciencia y en la educación y en la pedagogía. La materia es Historia, Educación Universal y Dominicana. Estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudio licenciatura en Educación Básica y soy maestra de 4º grado. Me centré en este tema porque es muy importante y podemos destacar muchas cosas que vemos hoy en día y que vemos en la antigüedad. La Revolución Industrial inició en el año 1780 hasta el año 1840. En el tiempo neolítico, lo cual descendió de Europa hacia Inglaterra y de Inglaterra desciende hacia Estados Unidos. En el neolítico pasó algo que la persona no experimentaba, todavía no había una transformación económica y productividad de ganadería. Lo que se podría decir que antes del siglo XVIII, hace de 10.000 años, los hombres no experimentaban lo que era la agricultura y la ganadería. Podemos decir que en la segunda revolución industrial del siglo XVIII no había agricultura. La economía estaba muy baja, no había una productividad como en el neolítico, porque en el neolítico muchas personas se centraban en la agricultura y había una productividad, pero en la segunda mitad del siglo XVIII no había una economía. Había muchos pedagogos, que ahí es que yo quiero centrarme, en la pedagogía, en cuanto los docentes enseñaban a los niños, enseñaban en aquel entonces a los adolescentes. Ellos lo mandaban a trabajar sin importar que los niños estudien. Ellos cuando hacían exámenes lo ponían a memorizarse, o sea, no se centraban en que se aprendan los exámenes, sino que ellos no lo alfabetizaban, cosas que deberían de hacer, cosas que yo veo que hoy en día está pasando en la escuela. La diferencia es que en la antigüedad no se centraban los maestros en que los niños aprendan, pero la diferencia es que en esta época sí los maestros se están centrando en que los niños aprendan. Por eso hubo una revolución, una problemática revolución, porque los maestros no querían hacer su labor. Lo que hacían era que se lo mandaban a los padres, le decían que los niños tenían obligatoriamente que trabajar. Si un niño se paraba, ellos no le hacían un reto, como por ejemplo, ellos agarraban, el niño se paraba, tenía que sentarse, o a veces le daba por la cabeza con las reglas. Eso fue lo que hubo una problemática revolución industrial, por lo cual estaban viviendo en aquel tiempo, cosas que ahora mismo usted le da por la cabeza a un niño y hasta lo sanciona de la escuela. También podríamos decir que en los Estados Unidos se pudo comprobar que había una máquina que se llama metalurgia y Teltis. Esa era la máquina más grande, que con esa se podía hacer más máquinas, más máquinas más grandes. Existía en la revolución industrial en el año 1760, existían los hilos y las telas. Bueno, en la revolución industrial los campesinos se centraba en domesticar los animales, en la agricultura y en la ganadería. Ese era su oficio. Vamos a decir que en la revolución industrial comenzó la tecnología, lo que era máquina de vapor, la ferrocarril, el vapor en agua, y etcétera, el aumento de la población, y etcétera. Podemos decir que no existían automóviles, no existían carros. Las causas y las consecuencias que hubo en la revolución industrial fue, una de las causas que hubo en la revolución industrial en la educación fue que la primera es que los maestros no tenían el labor, no se centraban en alfabetizar a los niños, y por eso hubo una problemática en la revolución industrial. También que la economía estaba muy debajo y los niños hacían lo que ellos querían. Pero ¿qué pasa?
Los maestros, cuando los niños se paraban, lo que hacía era que le ponían el frente. O sea, estaban ahí para, un ejemplo, cualquier cosa darle por la cabeza con una regla. No lo mandaban a trabajar y lo trataban de una forma que no era debido. Cosas que hoy en día no se está viviendo. Se podría decir que la revolución industrial, en cuanto a la economía, hubo una baja de productividad de la ganadería y la causa afectó muchas personas y afectó también a las iglesias. En cuanto a los cambios que hubo afectó mucho a la iglesia, la mentalidad, y también afectó a lo que es las escuelas, y por eso hubo una problemática educativa durante la revolución industrial. Muchas gracias y pasen buenas.